empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Hacemos este programa desde Rosario, Argentina, quien les habla, Osvaldo Di Princio, y de San Pablo, Brasil, Ramiro Cayano Blanco. ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Hola Ramiro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Acá estamos en el 206 aniversario en el día de la fecha de la independencia, del nacimiento del país, diríamos. Bueno, del nacimiento del país y del continente. No te olvides que era la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, ¿no? Sí, era bastante más amplio que como quedó al final, ¿no? Como si fuera poco, Osvaldo, fue la segunda independencia, porque la primera fue un año antes, ¿no? En el Congreso de los Pueblos Libres del Sur. Pero aparte hubo una cosa buena también, el acta de independencia se publicó en más de un idioma, no solo en castellano, no en español, no en castellano, sino que en dos lenguas también. A ver, déjame, en castellano, en inglés, en portugués, en francés. Y en español debe haber sido la otra lengua. Claro, decimos que se publicó en español, lógicamente, en quichua, en aymara y en guaraní. Las pueblas que hablaban los pueblos originarios, para que la entendiera todo el mundo, ¿no, Osvaldo? Claro, porque era para todos, no era solamente para Buenos Aires. Bueno, estamos con Luis Paz, que es abogado coabogado de Milagro Sale, abogado también de otras compañeras dirigentes de la Tupac Amaru, que están pasando por un problema bastante grave en Jujuy. Solo para poner un poquito en contexto, decimos que hace 15 días atrás Milagro Sala tuvo que ir a un hospital, ¿no? Porque tuvo un problema de salud. Y allí, lamentablemente, nos encontramos con que, la policía estuvo en el propio hospital, ¿no? Forma presencial, tanto en las afueras, armados, como también en la parte de adentro, tomando notas, como vimos recién en la imagen, e inclusive en un acto de hostigamiento muy ostensible, ¿no? Inadmisible, Luis, ¿no? Sí, mira, están 2 semanas que han sido muy, muy fuertes para nosotros en tanto el hostigamiento que está sufriendo Milagro, esto que venís comentando sobre la presencia policial no solamente en las afueras de la clínica donde está internada, sino que lo más grave fue que cuando tuvo que ser trasladada a una sala de terapia intermedia, a la unidad de coronarias de esta clínica, dentro de esa misma unidad de atención médica que, digamos, no hace falta mucho explicar por qué una persona entra, ¿no? a una unidad de terapia intermedia, una unidad de coronarias, porque realmente su situación de salud reviste una gravedad de importancia, y esas salas tienen determinadas características que no tiene el común de la sala de una clínica, de un hospital, pues los niveles de asepsia y los niveles de cuidados intensivos que hay ahí adentro para las personas es varias veces superior a lo que podría ser una sala común, ¿no? En cualquier clínica, en cualquier hospital. Milagro no estaba sola en esa sala, eso también quiero recordar, había 8 personas también en ese lugar, con distintos grados de situación de salud. Y poco le importó a Morales que eso ocurra, metió personal policial femenino armado dentro de la misma sala coronaria donde estaba Milagro, y haciendo lo que viene haciendo desde que está Milagro en prisión preventiva y domiciliaria, ¿no? Colectando datos que no sabemos para quién ni para qué, ¿no? Exigiéndole a los médicos que le digan en esa situación de grave estado de salud que transitó Milagro la semana pasada, que le estaban suministrando, exigiéndole que los mismos médicos violenten el secreto que necesariamente existe entre el paciente y el médico, ¿no? En todo caso que se lo pide el juez, quiero decir, no la policía. Eso, digamos, en cualquier situación normal y en cualquier lugar sería lo normal. Bueno, Jujuy ya sabemos que esas cosas
nos vienen sucediendo hace más de 6 años y medio con Milagro y las otras y otros presos y presas políticas, pero digo, recrudeció esta semana muy, muy gravemente la situación de persecución judicial contra el resto de las organizaciones sociales de la provincia, ya no solamente contra la Tupac Amaru, sino contra todo el resto de las organizaciones sociales de la provincia. Fue muy difícil, allanamientos simultáneos y sucesivos. Algunos de esos allanamientos comenzaron en horas de la madrugada, cuando está absolutamente prohibido por la ley procesal. La mayoría de esos allanamientos, o por lo menos donde yo pude o intenté participar dándole una mano e intentando defender a otra dirigente de la Tupac Amaru, María Molina, que ya estuvo presa por orden de Gerardo Morales en el año 2016, con otra causa armada también contra María Molina. Nuevamente caen contra ella, contra una hermana, contra un sobrino. Yo estoy muy preocupado. Esta nueva embestida contra las organizaciones sociales, contra el resto de las organizaciones sociales, me parece que nuevamente vamos a entrar a un proceso de varios años de persecución judicial contra nuevas personas. Me parece que Morales perdió el rumbo y como ya no le sirve Milagro o la Tupac como para generar un enemigo, ahora ha investido contra el resto de las organizaciones sociales de mi provincia, ¿no? Sí, es verdad eso, y ya estaba pensando algunas declaraciones de algunos dirigentes también del Partido Radical, como Lustó, ¿no? Que lo estaba colocando a Morales y a lo que ocurrió en Jujuy, o lo que ocurre en Jujuy, en esa falta de Estado de Derecho, ese régimen represivo, como el modelo, ¿no? Como diciendo, bueno, hay que hacer lo que hizo a nivel nacional si ganamos las elecciones en el 2023, o sea que me parece que es muy peligroso, un mensaje totalmente antidemocrático, ¿no, Luis? Ya lo habíamos advertido en el 2016, que Jujuy era un laboratorio para el armado de causas judiciales, un laboratorio que después se conoció como el lawfare, donde se utilizó el poder judicial de mi provincia, se utilizaron los medios de comunicación de mi provincia cooptados por el gobierno, pero particularmente en mi provincia, que también de este lawfare ha participado muy activamente el Partido Justicialista. Entonces, esa situación donde se juntan el oficialismo y la oposición para destruir y para aniquilar las personas es de una gravedad inusitada, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, Luis. Yo lo que quería así destacar, que vos nombraste ahora el lawfare, este mecanismo, digamos, que no es un fenómeno latinoamericano en realidad, pero ha sido muy profundo acá en Latinoamérica, es que justamente a veces no es tanto lo que se hace, sino cómo se lo hace. Muy bien, vos destacabas que hicieron los allanamientos en horas que por el Código de Procedimiento no se permiten, ¿no? Acá en Brasil decían exactamente lo mismo, inclusive de forma vejatoria. No nos olvidemos, por ejemplo, o yo no me puedo olvidar, las imágenes que estaban filmando en vivo a las 5:30 de la mañana entrando en el departamento donde vivía Lula, y Lula da Silva, el expresidente, mostrando la intimidad, él en pijama, más o menos parecido con lo que hicieron en Vudú, la cama deshecha, la intimidad de la familia. O sea, es una forma, digamos, de deslegitimación social muy, pero muy grande, que son formas modernas, digamos, de una especie de tortura. Son mecanismos muy, muy duros, ¿no, Luis? A ver, la mecánica que se ha utilizado en Jujuy desde 2016 en adelante es muy similar. Nosotros hemos tenido también la posibilidad en aquellos años, como defensores de otros compañeros de la Tupac Amaru, participar de esos allanamientos como el que vivimos la semana pasada, donde los fiscales ignoran la presencia del abogado defensor, no nos proveen del acta ni de la orden de allanamiento para saber qué estás buscando. Se metieron en las casas de manera muy violenta, muy, muy violenta. Hemos tenido referencia de algunos compañeros de otras organizaciones sociales en esta semana de que ocurrieron robos por parte de la policía dentro de los allanamientos.
compañeros que sufrieron, estuvieron maniatados, esposados, durante las horas que duró el allanamiento, en algunos casos hasta 6 horas, uno de ellos con una pistola en la cabeza durante todo ese tiempo. Rompieron bibliotecas, rompieron comedores comunitarios. En uno de ellos había niños y niñas tomando una merienda, tomando alimentándose. Uh-huh. Y yo pensaba que esto iba a pasar solamente, o que nos había pasado a nosotros, ¿no? A la Tupac Amaru. Yo no pensé que lo iba a volver a ver de nuevo en menos de 6 años. Luis, se volvieron a repetir las mismas imágenes. La militarización de la Plaza Belgrano durante la marcha de este jueves último, yo pensé que no la iba a volver a ver, la volví a ver. Y esto que comentás vos, Ramiro, respecto de que para Lustó Morales es un modelo a seguir, también lo vengo diciendo en foro que tengo oportunidad de que qué desgracia para los argentinos si llegamos a tener un gobernador de las características de autoritario, poco democrático, y donde sus respuestas a los conflictos sociales o a los conflictos políticos los resuelve a mano armada. Se han disfrazado y mintieron para volver, con sed de sangre y revancha, imperial poder, pero hay la fuerza y memoria para vencer. José Gabriel Cóndor Canqui, tu alma está en los que resisten, los brazos sean la fuerza, tus piernas abran caminos, dale a mi gente valor para vencer al traidor. Oh, oh. Fue muy impactante también la noticia que llegó que a una concejal de la Tupac que le entraron en la casa así, con violación de los fueros y todo, ¿no? Sí, eso es cierto. A ella, a esa concejala Fanny, incluso también le sustrajeron dinero, le robaron. Pero digo, me parece que tenemos que comenzar a pensar y que se nos haga carne de que en la provincia de Jujuy, más allá de las personas que estamos siendo investigadas, que estamos siendo perseguidas y que ya no tenemos tanta tranquilidad para andar en la calle, que cada una de esas personas tiene familia, digamos, uno viene con un bagaje familiar atrás, y esto es lo que le pasó a estas personas la semana pasada, generó mucho terror, mucho terror. Quiero recordar que nosotros tenemos suprimido el derecho de protesta en Jujuy hace más de 6 años y medio. Nosotros salimos a la calle, inmediatamente los dirigentes de las organizaciones, de los sindicatos, de los partidos políticos que salen a reclamar, son inmediatamente imputados por causas contravencionales, a los muy poquitos días por causas penales, y así se le inicia, ¿no?, una persecución judicial y donde utilizan este poder judicial para disciplinar también. Quiero también poner el resalto que no solamente perdimos el derecho de protesta en la provincia de Jujuy, sino también se está perdiendo paulatinamente el derecho a la libre expresión. Quiero contar que hace un par de semanas atrás unos jóvenes universitarios andaban en la calle grafiteando, poniendo consignas mediante el graffiti, y hoy han pedido elevación a juicio para que estos 3 muchachos respondan ante la justicia, porque en uno de los grafitis habían dibujado la cara de Morales. Claro. Ese derecho también se está perdiendo, ¿no? Y finalmente, déjame decirlo así con total claridad, estamos perdiendo las libertades individuales. Eso no es menor, porque teóricamente vivimos en un país donde tenemos una constitución liberal, y el derecho a la protesta, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad individual,
están o deberían estar plenamente garantizados. El principio de inocencia fue absolutamente abolido en la provincia de Jujuy, y esto es producto no solamente del odio visceral que le tiene Morales a las organizaciones sociales o a los trabajadores en general, sino quiero ser muy claro, la falta de independencia y la cooptación del Poder Judicial por parte del gobernador Morales y el silencio de los jueces y el silencio de las juezas es tremendamente alarmante. Yo te quería preguntar, Luis, porque yo sé que vos tenés una posición crítica, pero no solamente vos, sino Jorge Rashid también, y mucha gente cada vez tiene menos miedo en decirlo, ¿no? Que hay también una complicidad del poder del Partido Justicialista de Jujuy, ¿no? Porque todo esto no podría ser posible sin que haya una oposición que no se oponga, ¿no? Esto se resuelve en los negocios. Claro. Tanto el presidente del Partido Justicialista de Jujuy, Rubén Rivarola, dueño del principal diario de papel de la provincia de Jujuy, que participa en los negocios con Morales, participa en el negocio de la marihuana con el hijo, participa en el negocio del litio con Morales, participa en el negocio de los parques solares, es el dueño de la basura en San Salvador de Jujuy. Bueno, son los negocios, digamos, y estos personajes necesitan garantizar su impunidad. A Morales no le queda mucho tiempo ya como gobernador, salvo que fuerce una reforma de la Constitución, y para eso nuevamente está atacando al Poder Judicial. Hace 2 meses metieron 6 juicios políticos a 6 vocales del Superior Tribunal de Justicia, incluso vocales que puso Morales en el 2015, y 3 de ellos renunciaron por temor al escarnio público que puede ocurrir a partir de un juicio político. Hay 3 jueces que están con la soga al cuello. Bueno, si esto no es un avasallamiento de los poderes, si la legislatura no dice nada frente a esto, si el Poder Judicial no dice nada frente a esto, estamos hablando claramente de que la suma del poder público la tiene Morales, y la legislatura por omisión está entregando sus facultades. Entonces, pues bien, más razones para la intervención federal del Poder Judicial de Jujuy, como mínimo, ¿no? Como mínimo. Sí, sí. Jorge Rashid pedía una intervención por lo menos dentro del Partido Justicialista, que el Partido Justicialista intervenga el Partido Justicialista de Jujuy. Eso se hace a nivel partidario, ¿no? Pero a nivel institucional, yo creo que por lo mínimo el Poder Judicial. Yo sé que intervenir la provincia es una medida, puede ser, digamos, bastante, normalmente se hace por otros motivos, por motivos de pueblada, siempre contra el pueblo, ¿no? Nunca, pero por lo menos el poder judicial. Si no me equivoco, Rivarola también estuvo en contra de la designación de la ministra Batakis, ¿no? Creo que tuvo manifestaciones, inclusive oponiéndose, ¿no? No, un diputado nacional del Frente de Todos de Jujuy, Ferreira el apellido, el que está. Pero, a ver, Ramiro, no me voy a meter dentro del PJ local, porque no soy afiliado, pero opino y veo la política que hay en mi provincia. El presidente del Partido Justicialista, Rubén Rivarola, aplaude que Morales sea un posible candidato a presidente. Ahora, la línea partidaria está totalmente perdida, digamos, ¿no? Porque si la conducción nacional no dice nada, ¿no? Sí. Pero bueno, no me voy a meter en esa instancia. A mí me preocupa la cuestión institucional, básicamente. Hablando de la cuestión institucional, Luis, yo estuve escuchándote en realidad, que estabas haciendo algunas denuncias con relación a los servicios de inteligencia en Jujuy, ¿no? Y ¿cómo es eso? ¿Qué está ocurriendo, Luis? Mira, estas nuevas denuncias que estoy haciendo y que se van a plasmar en presentaciones judiciales seguramente, ya vienen, vos recordarás que en marzo del 2020 con Milagro hicimos una denuncia porque se metió la policía dentro de su casa en Cuyaya, en el barrio Cuyaya, sin orden de un juez. Sí.
Al poquito tiempo, a los pocos días, un par de semanas después, presentamos ante el Poder Judicial de Jujuy, ante un juez penal, una serie de planillas donde la policía registraba el ingreso de todos los visitantes. Nombre completo, apellido, procedencia, si pertenecían a alguna organización política, social y sindical. ¿Por qué tenían esas planillas? ¿Por qué hacen esas planillas la policía? Lo desconocemos porque la custodia que le puso un tribunal a Milagro fuera de la ley, obviamente, también, porque cualquier persona que está dentro de un arresto domiciliario no tiene por qué ser custodiada por nadie. El único problema que puede tener una persona con esa condición es que se vaya, ¿no? Entonces ella misma rompería su promesa. Obviamente que Milagro eso no lo haría, ni lo pensó, ni lo imaginó, ni lo vamos a hacer nunca, porque Milagro es una persona pública básicamente, ¿no? No puede salir ni a 2 metros de la casa que ya van a saber que está afuera. Pero esta vigilancia en la puerta de la casa nosotros la denunciamos penalmente, obviamente que nunca se investigó a pesar de las reiteradas presentaciones que hicimos. Y nuevamente nosotros vemos la participación de los servicios de inteligencia justamente en los allanamientos de la semana pasada. Porque en uno de las personas allanadas que tuvo la suerte de que le dejen la orden de allanamiento, no voy a dar el nombre para sí, seguro. De seguridad. De seguridad. En la orden dice, bueno, tal persona vive en tal lado, hace 2 semanas que estamos haciendo esta investigación, entró tal, la visitó tal, tiene esta dimensión en la casa, está pintada de este color, el techo es de tal característica, tiene un perro. Si eso no es inteligencia, ¿no? Bueno, la verdad que nunca vi una orden con tan detallada, ¿sí, no, Osvaldo? ¿Viste alguna? No, parece lo que acá se conocía antes como las ambientales que solían hacer los servicios de inteligencia, que tenían esa precisión en cuanto a la descripción. Luis, te quería hacer una consulta, siendo el mismo tema, ¿no? ¿Por qué pensás que se redobló la cuestión en estos últimos? Porque esto que vos estás diciendo fue el 6 de julio, me parece que fueron esos hechos que vos estás diciendo, indicando. Los allanamientos fueron esta semana. Uh-huh. Bueno, sí. ¿Por qué pensás que se redobló? Porque el último tiempo es terrible, una cantidad de allanamientos todo conjuntamente, que inclusive en otros lugares, en la misma ciudad de Buenos Aires, pasaron allanamientos sobre las relaciones sociales. ¿Por qué ahora? No me da la cabeza, pasé un análisis nacional, Osvaldo. No, pero ¿para qué más o menos? Porque en ese momento del casino tenés demasiados problemas en Jujuy, ya sé es muy grave lo de Jujuy, muy grave. La visita del presidente a Jujuy, que fue realmente una visita de características humanitarias, y el gesto fue muy bueno porque de verdad que venía mal la flaca, venía mal Milagro, por esta cuestión de la trombosis. Y eso espiritualmente a ella la ayudó a levantar. Para nosotros también fue muy importante porque pudimos actualizarlo al presidente de la cuestión judicial, y esto que veníamos viendo que había como puntos en distintos lugares en la provincia, esto no está bien, uno recorre la calle, camina el territorio y estos 6 años, digamos, el olfato se hizo como más finito, ¿no? Uh-huh. Nos estamos dando cuenta y estamos denunciando por eso. Pero inmediatamente se fue el presidente, yo dije, bueno, muchachos, al equipo de defensa, ¿no? Sí. Muchas gracias, señor presidente. Muchachos, pónganse las varas en remojo porque se van a venir semanas dificilísimas. Así fue. Pero lo conozco lo bestia que es Morales, conozco su bestialidad política, conozco su raciocinio absolutamente violento contra los que menos tienen, conozco cómo los pasos que da no son casuales, y eso es producto de la inteligencia que está haciendo. Sí, concuerdo, porque al día siguiente inmediatamente la fueron a notificar al hospital, a despertarla zarandeándola de una cosa que ya había sido notificada, inclusive a la defensa una semana antes y el hermano un día antes. O sea, fueron a hostigarla nomás.
¿o no? Esa cédula que le llevaron a Raúl Noro, al esposo, la noche anterior y a Milagro al día siguiente a la siesta, tanto a Milagro como a la defensa habíamos sido notificados los dos la semana anterior. Exactamente. De hecho, ya habíamos apelado esa resolución. Uh-huh. ¿Me entendés? Sí. Entonces, esa misma noche, ese mismo día que a la siesta la notifican a ella, a la noche se metieron dos personas de sexo femenino a despertarla a la noche tarde, violentando a los médicos que estaban ahí en la guardia, para ver si tenía puesta la pulsera electrónica con la cual le hacen el seguimiento de su libertad. Si no la querés matar, hermano. Han apresado a Milagro para imponer castigo, cárcel, silencio, delito de ser negra colla, pobre y mujer, negra colla, pobre y mujer, se han disfrazado y mintieron para volver, con sed de sangre y revancha, imperial poder. Realmente la fortaleza de Milagro Sala, con todas las cosas que le vienen haciendo de estos últimos 6 años, es una cosa admirable. Yo te digo la verdad, siento una admiración cada vez más profunda por toda la fortaleza que tiene esa mujer, porque creo que la mayoría de los mortales nos hubiéramos quebrado con el 30% de lo que le han hecho a Milagro Sala. Con el 30% ya nos hubiéramos quebrado. Si la entereza de Milagro es una cosa, digamos, encomiable. Ahora yo te escuchaba, no te lo pregunto tanto como abogado ahora, ni como defensor de Milagro, sino como una persona que conoce un poco la realidad de Jujuy y con, digamos, ahora con licencia para poder emitir una opinión, que vos en otro programa estabas recordando y diciendo, bueno, acá hay que tener presente que en esta provincia vino un avión, si no me equivoco, de la Fuerza Aérea Norteamericana, con la hija de Donald Trump, se entrevistó con el gobernador, viajaron a Bolivia en un avión y no se sabe a qué fueron ni nada. Y eso, en este contexto que estamos viendo, digamos, de lucha por el litio, de lucha por el gas internacional, me parece que es importante, ¿no, Luis? Mira, la cuestión geopolítica y la ubicación geográfica de Jujuy es un dato no menor. Yo había hecho referencia en ese momento en otra entrevista de que la visita de Ivanka Trump a Jujuy a comprar ponchos y a dar un premio a unas mujeres por alguna actividad. Sí, a una fundación, ¿viste? A comprar ponchos y a dar un premio en dinero a una fundación, ¿viste? Irrelevante. Ese tipo de intervenciones políticas y militares que hace Estados Unidos son muy claras para todos nosotros, ¿no? Son muy claras. Lo grave de esta situación, eso fue en septiembre del 2019. Septiembre del 19. Al poquito tiempo, ese mismo día que vino el avión con Iván Catrán, al mismo día llegó otro avión de la Fuerza Aérea Argentina que se estacionó al lado del avión, en el aeropuerto de Jujuy. El aeropuerto de Jujuy tiene 3 vuelos por día, así que no, digamos, vos los ves que están ahí, ¿me entendés? ¿Qué hizo un avión de Estados Unidos 24 horas parado al lado de un avión de la Fuerza Aérea Argentina y que el avión de la Fuerza Aérea Argentina al día siguiente salió con Morales a Bolivia, teóricamente a llevar material para combatir el incendio que había en el Estado Plurinacional, en la parte sur del Estado Plurinacional, Tarija y toda esa zona? Es cierto lo de los incendios, ¿no? Es cierto. Sí. No voy a negar eso. Pero a llevar material para combatir el incendio ¿y a qué ha ido el gobernador con el ministro de Seguridad de la provincia? De la provincia, Ekel Meyer, que fue quien la detuvo a Milagro y que hoy es vocal del Superior Tribunal de Justicia. Yo me pregunto, no es que estoy diciendo nada, ¿no? Solo para poner en contexto, también es cierto ahora que se sabe que en julio de ese mismo año se hacían reuniones en la Embajada Argentina con algunos otros movimientos sociales golpistas que después terminaron, digamos, en el golpe contra Evo Morales, ¿no? Ya se venía preparando desde julio.
Bueno, viste, entonces, la implicancia que ha tenido el ex embajador argentino en Bolivia, Normando Álvarez García, hoy ministro de Gobierno en Jujuy, condecorado por Morales, ¿no? Después del golpe de Estado, condecorado por Morales, y el avance de las causas criminales que hay en Bolivia respecto del golpe de Estado, lo deben tener preocupado al gobernador y a su ministro. Ahora, también tenemos que nosotros meterle más enjundia a los pedidos de libertad de Milagro y de mis compañeros, ¿no? Guaico Morales en la presidencia, ¿no? Claro. Guaico Morales en la presidencia. Sí, no, por eso quería traer eso que habías dicho y que me pareció que destacaste de una forma muy, pero muy oportuna, porque desactivar este régimen represivo en Jujuy es una medida preventiva para que no ocurra lo mismo en Argentina en el caso de que o Morales llegue a ser presidente o alguien del partido de la oposición llega a ser presidente y se tiente en reproducir lo que Morales hizo en Jujuy, ¿no? Porque Jujuy fue el laboratorio en Argentina del lawfare, ¿no, Luis? Sí, en enero del 2016, cuando la detienen a Milagro y que la detenga un ministro del Poder Ejecutivo, queda suficientemente claro cuál era la verdadera intención, ¿no? Yo te diría antes, aquella sesión de medianoche donde legisladores se votan a sí mismos para ser ministros del Superior Tribunal de Justicia ampliado, ya para algo lo hacían, ¿no? No, sí, ciertamente, digamos, yo lo pongo como el punto de inflexión, ¿no? Nosotros comenzamos a ver desde la misma asunción de Morales que la situación se iba a poner difícil para las organizaciones sociales, para los trabajadores en la provincia de Jujuy. Con Morales dejó sin trabajo de un día para otro a más de 4.400 obreros que prestaban servicio en distintas cooperativas de construcción de vivienda en la provincia de Jujuy, de un día para otro. Entonces, estaba claro que el poder real en la provincia de Jujuy le había pactado otra cosa. Mirá más, me estoy acordando en este momento. Al día siguiente de la visita del presidente salió también la Cámara de la Construcción, la Cámara de los Empresarios, la Cámara de los Expendedores de Combustible, todo el poder real de Jujuy. Las fuerzas vivas. Las fuerzas vivas repudiando, ¿no?, la visita del presidente. Sí. El presidente le habló a los jueces y respondió Morales en Jujuy. Mira qué sintomático, ¿no? No, y aparte, digamos, dejando las marcas de su propio autoritarismo, ¿no? Porque él respondiendo lo que tenía que haber respondido los jueces, ¿no? Un injerencismo absoluto del poder ejecutivo. Sí, claro. Sí. Claro, otra pauta más, digamos, para la intervención. Otra pauta más para la intervención. Panorama que está pintando en Jujuy, que realmente se conoce en todo el país, pero parcialmente, ¿no? Con esta crudeza, ¿no? Y nada más que agradecer el esfuerzo que está haciendo, no solo en defensa de los que están en las organizaciones sociales en Jujuy, sino en difundir esto en todo el país para que se conozca y no haya esa imagen. Uno escucha en los medios de Buenos Aires, a veces hablan de Gerardo Morales de una manera como que, ¿por qué hace esto con Milagro Sala, que tiene su derecho, todo, ignorando lo que dijo la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y toda la labor que están haciendo ustedes? Así que importantísimo lo que estás haciendo, Luis. Muchas gracias. Se nos ha congelado y debe haber tenido algún problema de comunicación. Realmente una cosa que a mí me parece muy interesante que siempre dice Luis es esa, ¿no? Que en realidad no es contra la Tupac Amaru, sino es contra todos los movimientos sociales. Todos los movimientos sociales, Claro, sí, no es solamente... realmente. Sí. Es un laboratorio, como bien vos decías, ¿no? Un laboratorio donde se están utilizando las cosas que después se quieren imponer en el país, ¿no? A nivel nacional. Así es. Bueno, vamos a escuchar una canción y después seguimos. Vamos, dale. Bueno, vamos con La Marcha de la Bronca, entonces. Bronca cuando insatisfechos al haber comprado sus derechos
se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Bronca cuando abre la luz del día, sacan a pasear su hipocresía. Bronca de la brava, de la mía, bronca que se puede recitar. Para los que toman lo que es nuestro con el guante de disimular, para el que maneja los violines de la marioneta universal, para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor. Con el as de espadas nos domina y con el de bastos entra. Marcha, 1, 2, no puedo ver tanta mentira organizada sin responder. La voz ronca, de bronca, de bronca, bronca porque matan con descaro, pero nunca nada queda claro. Bronca porque roba el asaltante, pero también roba el gobernante. Bronca porque está prohibido todo, hasta lo que haré de cualquier modo. Bronca porque no se paga fianza, si nos encarcelan la esperanza. Su afán de conquistarse por la fuerza o por la explotación. Bronca pues entonces cuando quieren que me corte el pelo sin razón, es mejor tener el pelo libre que la libertad con fijador. Marcha, 1, 2, no puedo ver sin responder. La voz ronca, de bronca, de bronca, bronca sin fusiles y sin bombas, bronca con los 2 dedos en B, bronca que también es esperanza, marcha de la bronca y de la fe. Estás escuchando Café Mercosur. Más allá del Río Grande mirando al sur, mi pueblo espera encontrar su luz. Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. Bueno, Osvaldo, tenemos un montón de noticias más. Vamos a pasar a las noticias. Vamos a pasar a una noticia más o menos positiva, Osvaldo, ¿qué te parece? A ver cuál. Y la de los juicios por los vuelos de la muerte. Ah, ¿no? bueno. Me parece que es una noticia. Por 2 lados, buena noticia, Ramiro, ¿no? Sí, por 2 lados, buena noticia. Uno porque condenaron a 4. Y otro porque condenaron a un medio por haber ignorado lo que
o sea, o haber mentido en su información y no haberla rectificado nunca. Que Sí. es medio muy conocido, ¿no? Medio en Argentina. Sí, después lo vamos a ver, justamente y vamos a ver una imagen de cómo ellos, noticiaron ese hecho, ¿no? De los vuelos de la muerte. ¿Qué eran estos vuelos de la muerte? Bueno, estos vuelos de la muerte eran detenidos desaparecidos, claro, detenidos desaparecidos que habían sido torturados y después eran drogados, inyectados con médicos y los subían a los aviones y los lanzaban en el Río de la Plata, ¿no? Y después realmente, o sea, algo atroz, ¿no? Hay películas que hay sobre este tema. Ahora no me acuerdo una muy buena que es una coproducción con Italia, me parece que se demuestra cómo se hacía. Realmente cosas de las más atroces, ¿no? Uno no deja de sorprenderse que durante esos años de la dictadura, oscuros de la dictadura, se haya llegado a tal extremo de crueldad, ¿no? Sí, esto ocurrió entre 1976 y 1977, en lo que se conocía como el Campito, o sea, un centro clandestino de detención dentro de Campo de Mayo, que es un cuartel militar mayor de la Argentina, ¿no? Y también muchas veces ocurría dentro de lo que hoy es un museo de la memoria, ¿no? Pero que era la Escuela Mecánica de la Armada en la ciudad de Buenos Aires. Ya había habido otras condenas, ¿no? En el 2017 lo habían condenado tal vez al ex capitán Alfredo Astiz, ¿no? Y a Jorge el Tigre Acosta, claro, el Tigre Acosta. Claro, que eran los más notorios, ¿no? Pero ahora hay otra cosa que vos colocaste, Osvaldo, que me parece muy interesante, que es justamente que se pide la rectificación de una noticia porque hubo complicidad de los medios de comunicación, ¿no? Entonces el diario Clarín notició lo siguiente: buscan familiares de 2 niños abandonados. En realidad eran hijos de desaparecidos, Osvaldo. No eran niños abandonados. Entonces la sentencia que tomó ahora el Tribunal Oral Federal 2 de San Martín pide que el diario rectifique esta información, ¿no, Osvaldo? Sí, realmente. Y ese mismo día, para que vean cómo se comportaba este medio, no solo en este caso que hablaba de niños, cuando dijiste que eran abandonados, sino que habían sido secuestrados sus padres, sino que renuncia el gobernador de la provincia de Buenos Aires, renuncia por la presión del gobierno militar de ese entonces, ¿no? 2 días después del golpe, del 24 al 26, renuncia, dice, renunció el gobernador, como si fuera un hecho, o sea, de lo más común, y se nombra un gobernador militar, y el diario lo toma como una simple renuncia. O sea, ¿cuál era el comportamiento? Y que nunca Clarín se ha decidido o justificado, diríamos mejor, de esta actitud que tuvo, y que esta sentencia quiso poner un poco de blanco sobre negro, que te digo, Ramiro, realmente no tuvo tampoco difusión la sentencia que obliga a un medio tan importante, y escuchar a los periodistas que se rasgan las vestiduras muchas veces diciendo, ay, cómo atacaron a tal, o cómo pasó esta última semana con una periodista por una respuesta que tuvo en la vocera presidencial, que le dijo que una pregunta que no correspondía, lo cual no tiene nada de extraordinario. Dos organizaciones salieron a defenderla, y en este caso no dijeron nada, que a un medio le obligaron a decir que lo que había dicho estaba mal, que había mentido. Totalmente de acuerdo. Mienten, qué forma de mentir. Mienten, qué forma de mentir. Y ya que estamos hablando de medios de comunicación, estamos hablando de Clarín, vamos a hablar de Clarín brasilero, o La Globo. O la Globo, o Clarín, que es la Globo Argentina, decimos. Sí, es verdad. Y bueno, ha sido noticia esta semana, trascendido creo que más afuera que acá en Brasil, ¿no? Porque Bolsonaro, con esta cruzada contra la Globo Basura, hizo la campaña de la Globo Basura, durante 3 años se la ha pasado hablando mal de la Globo todo el tiempo, inclusive ahora amenaza con que no le va a renovar la concesión que se le vence este año, pero parece que eso es de la boca para afuera, Osvaldo, porque lo que realmente importa, que es el dinerito, los dinerillos. Lo está poniendo, no hay problema, está poniendo.
y 75% más, ¿no? Aumentó en 75% la pauta publicitaria de la TV Globo, ¿no? Entonces, los dinerillos están. Cuando es plata no hay problema. Poderoso caballero, es din, es don dinero. Viste que vos siempre me preguntás a veces, ¿y qué opinan los medios? Yo te digo, la Globo están ahí en el medio, ¿viste? No está tan... Bueno, Corea del Centro sería. Y, viste, por lo menos recibe para no hablar mal, digamos, para no hablar mal o para hacerse la sonza, ¿no? Para mirar para otro lado. Y bueno, justamente la idea es esta, tratar de llegar a las elecciones con la mejor capacidad posible, para lo cual está colocando mal digamos, transigiendo las leyes, Osvaldo, porque por ejemplo, ahora está haciendo nuevos planes sociales que no los puede hacer porque estamos a 3 meses de las elecciones, la ley se lo impide, pero para, digamos, esquivar esos impedimentos legales que hace, declara la emergencia, ahora estamos en emergencia. La pandemia no era emergencia. No, la emergencia son las elecciones. Claro, estás muy atrás en la encuesta. Lo que sí, Ramiro, podrá ser que quizá el lado Globo sea bastante o excesivamente o maltrate mucho a Lula, que lo lleve a Bolsonaro a ayudarlo con unos fondos de publicidad, ¿o no? Y posiblemente pueda ser por ahí. Lula viene en una campaña, digamos, muy buena, muy fuerte. Hizo una presentación, un acto en Río de Janeiro que le estaba haciendo bastante hostil el voto de los cariocas, y con mucha gente en el centro. Lamentablemente hubo un atentado, no pasó a mayores por suerte, pero tiraron una bomba molotov, con lo cual, viste, el clima se está poniendo un poquito raro y Bolsonaro está, digamos, apostando todas las fichas a que se enrarezca el clima electoral para poder, viste, sacar algo. Está amenazando constantemente con que puede ocurrir lo que ocurrió en enero con el Capitolio, con los partidarios de Donald Trump, viste, Osvaldo. O sea, sueña un poco una especie de revolución popular que lo mantenga en el poder, porque como dijimos nosotros en el programa anterior, Bolsonaro tiene miedo que lo metan preso. Esa es la cuestión, ¿no, Osvaldo? Tiene miedo que lo metan preso y por eso se refirió por tercera vez, nuevamente, a lo que pasó en Bolivia con la expresidenta autoproclamada Áñez, y a ofrecerle asilo político. ¿Te acordás que lo habíamos comentado? Sí. Y ahora el gobierno el gobierno de Bolivia, el presidente Arce, le respondió el martes y le aclaró que bajo ningún concepto aceptará el asilo, porque es una injerencia en las decisiones que soberanamente le corresponden a la justicia boliviana. No hay un asilo político. Eso fue la manifestación del propio presidente Luis Arce de Bolivia el día martes, ¿no? En palabras textuales, él dice así: mira, lamentamos las desafortunadas declaraciones del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que son absolutamente impertinentes, hace una inapropiada injerencia en asuntos internos, no respeta las formas de relacionamiento entre estados y no coincide con las relaciones de buena vecindad y respeto entre Brasil y Bolivia. Contundente, ¿no, Osvaldo? Sí, realmente. Y aparte no es tampoco una detenida política o una presa política, Áñez, para que él intervenga el presidente de Brasil, ¿no? Está acusado de un delito común, diríamos, no un delito político. Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, y ya que estamos como para ir cerrando las noticias de Bolivia, Osvaldo, en Bolivia tenemos noticias buenas. Tenemos noticias buenas porque se han sancionado leyes que a nosotros nos parecen positivas, consideramos positivas, ¿no, Osvaldo? Sí. Sobre la protección de las víctimas de feminicidio, infanticidio y violación, que tienen las penas agravadas para los agresores y para los malos operadores de justicia. Esto me parece que es interesante, Osvaldo, porque no solamente
contra los autores de los delitos, como siempre ha sido normalmente el derecho penal desde su creación hasta ahora, ¿no? Sino también para los malos operadores de justicia. Y esto me parece interesante, ¿no? ¿No te parece, Osvaldo? Sí, sobre todo en un país como Bolivia, que realmente tiene algunas cuestiones de como todo Sudamérica, como Latinoamérica, como toda América de machismo exacerbado, este tipo de situaciones ayudan, creo, a una visión distinta. Mira, Osvaldo, es tan así lo que decís vos, que nosotros ahora estamos medio conmocionados acá en Brasil por el caso de una jueza de Santa Catarina que primeramente se había opuesto a el aborto de una niña de 11 años y quería que no le hicieran el aborto, Osvaldo. O sea, fue un caso muy conmocionante, porque una niña de 11 años, Osvaldo, o sea, ¿sí? Es realmente una locura pensar que pueda. Bueno, y no solamente eso, sino que después, hecho el aborto, mandó a que la policía vaya al Instituto Médico Legal, a la morgue, digamos, sí, para que le hagan una autopsia en el Hospital Universitario de Florianópolis, sí, al feto, para que determinen cuáles eran las causas de la muerte, para ver si podían implicar a alguien por asesinato. Estamos hablando de la jueza Joana Ribeiro, ¿no? Que fíjate vos hasta qué punto, digamos, la ideología, por no decir, digamos, el oscurantismo, ¿no? Se mete tanto en las cuestiones de ley, porque desde 1942 acá en Brasil, 41, un año antes que la Argentina, las menores de 12 años tienen el derecho de abortar. No es el derecho, se supone que es violación. Entonces, por caso de violación pueden abortar sin que la justicia, digamos, meta la nariz, ¿no, Osvaldo? Sí, sin que lo determine, sin que se necesite la orden de un juez para que lo haga. Y en este caso fue todo lo contrario, ¿no? Se metió la justicia para hacerlo más difícil, ¿no? No, que lo vemos también, lo vimos en el caso en el norte de Argentina, lo vimos en el caso de Tucumán, lo vimos en el caso de Tartagal, también en la provincia de Salta. Es un tema que no es de Brasil, no es de Argentina, es un tema que de alguna manera va recorriendo nuestra América Latina, ¿no, Osvaldo? Por eso valoriza más todavía la ley esta que Luis Arce promulgó en Bolivia, ¿no? Realmente sí, es un avance o sea, realmente en Luis Arce se ve que tiene, casi todos los programas tenemos una cosa buena para decir de Arce, o por lo menos que está haciendo en Bolivia, ¿no? Sí. Según explicaron en Bolivia, esta norma pretende poner un freno y sancionar severamente los actos de prevaricato, ¿no? Como el de esta jueza aquí, ¿no? Y la conformación de consorcios que pretenden beneficiar a violadores o a feminicidas, ¿no? Que normalmente sabemos que muchas veces tienen un sesgo religioso, muchas veces no, casi siempre tienen un sesgo religioso. Cuando hablamos de prevaricato es cuando los operadores jurídicos, principalmente los jueces fallan en contra de lo que dice el texto de la ley, como en el caso de esta jueza de Santa Catarina, ¿no, Osvaldo? Sí. Que a veces es muy difícil sancionar a un juez porque lo sancionaría otro juez, llegado el caso, que por ende es del mismo poder, ¿no? Entonces a veces se complica si no hay que recurrir a un juicio político para poder terminar con ese tipo de resoluciones en un operador judicial. Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Así que bueno, nos ponemos contentos con esta noticia. Sí, nos ponemos contentos con esta noticia. Y vamos a la última noticia de hoy, Osvaldo, que bueno, que también viene de un país limítrofe de Chile, ¿no? Que va a comenzar ahora a debatir la Constitución que acaban de escribir. Vamos a ver si consiguen hacer la ley o no. Y ahí comienzan las campañas a favor, el apruebo, ¿no? O la otra campaña que es el rechazo a esta Constitución. Más allá de la campaña en sí, Osvaldo, yo creo que esto es muy importante seguirlo porque es la salida institucional que el gobierno de Piñera le dio
a la sociedad para no renunciar, ¿no? Porque esto es una especie de salida, digamos, menos dolorosa en una época en que Chile estaba totalmente convulsionado por las protestas sociales que comenzaron con 30 centavos en el pasaje del transporte, ¿no? Y después terminaron con, no son 30 centavos, son 30 años de injusticia y neoliberalismo, ¿no, Osvaldo? Sí, esperemos que se apruebe la reforma constitucional. De hecho, con independencia de las cuestiones buenas o malas que pueda tener la nueva Constitución, es importante que cambie la Constitución que había dejado el gobierno de Pinochet. Claro. O sea, no sé cuán buena será. Seguramente va a ser muchísimo más buena que la anterior por el simple hecho que la otra tiene origen en un gobierno golpista y inconstitucional, ¿no? Como el gobierno de Pinochet, una de las peores dictaduras que hubo en Latinoamérica. Sí, absolutamente de acuerdo, Osvaldo, absolutamente de acuerdo. La campaña comenzó el día 6 y se va a prolongar hasta el día 1 de septiembre, o sea, 3 días antes del referéndum, que va a ser justamente el día 4 de septiembre. Y vamos a ver si se aprueba. Hay varias cosas que nos entusiasman de esta Constitución, pero bueno, para comentarlas mejor, digamos, esperemos que se haga ley, si no podríamos estar comentando de leyes ferenda, ¿viste? Sí, vamos a esperar que el apruebo sea mayoritario, ¿no? Y que se pueda votar, que se pueda llevar adelante esa Constitución y darle fuerza de ley. De cualquier manera es una campaña, Osvaldo, y eso hace muy bien para que la Constitución sea conocida, porque va a haber afiches, volantes, mesas redondas, va a haber gente que va a hacer la campaña a favor y la campaña en contra, pero todo el mundo va a hablar de la Constitución y es una forma muy interesante de publicidad, ¿no, Osvaldo? Sí, eso lo comparaba con el sistema de reforma que tiene Argentina, ¿no? Que se votan a quienes la van a reformar, como fue en Chile. Tiene que salir a traer una ley de Congreso, como también fue en Chile, pero la diferencia es que acá, una vez que se hace la Constitución, ya entra en vigencia en el plazo que se establezca, ¿no? No como acá, que se va a discutir o se va por lo menos plebiscitar lo bueno y lo malo, y lo que lo va a poner que la gente conozca lo que está diciendo la Constitución, que acá no pasó. Teníamos un montón de gente que interpretaba, pero nunca se discutía porque ya la Constitución estaba para salir, ¿no? O sea, qué bueno el sistema, tenés razón, Ramiro, realmente como un sistema que esperemos que tenga buen resultado aparte. Sí, esperemos que tenga un buen resultado y bueno, es una forma más de democratizar la política y las leyes, ¿no? Y las leyes en el hermano país trasandino. Osvaldo, vamos a retirar despidiéndonos, a pesar de los problemas técnicos. Hemos tenido una hermosísima charla con Luis Paz, el abogado de Milagro Sala. Recomendamos, mejor dicho, que escuchen el podcast de Cristian Sales, ¿no? Conexión Japeri, que es muy, pero muy bueno. Y bueno, esta semana hemos comenzado el Café Mercosur Mundo, donde con Anaí Rubín de Nueva York, analizamos algunos temas que van más allá de la América Latina. Esta semana hemos analizado la cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que se realizó en Madrid, y las posibles consecuencias futuras. Un podcast un poquito más corto, pero bueno, que va ampliando un poquito los horizontes, ¿no, Osvaldo? Un Café Mercosur ampliado, Ramiro, ya no, el Mercosur nos queda chico, ya estamos Así alcanzando. Y a veces es bueno verlo desde una visión desde acá, desde el sur, desde nuestros países, porque siempre la versión que tenemos en estos temas, como el de la OTAN, es lo que nos dan los medios internacionales, ¿no? Que ¿dónde están? O en Europa o en Estados Unidos, o sea, la versión es de Europa o de Estados Unidos. Sí. Según, solamente para poner una ilustración de lo que estás diciendo, ¿no? Según un medio en Argentina llamado Infobae, parece que China es la responsable por lo que ocurrió en Sri Lanka, ¿no? O sea, un absurdo absoluto, pero bueno, está bien, es solo para una forma de ilustración. Y recordamos que el otro programa
primo hermano de este, Batuque en la Cocina. Esta semana se va a transmitir el lunes a las 14 horas. Y que también nos escuchan por la radio de Villa Gobernador Galvez, ¿no, Osvaldo? FM Impacto. Así es. Bueno, Osvaldo, hasta la próxima entonces. Un abrazo. Hasta la próxima, Ramiro.